Bienvenidos una vez más. Me gustaría presentarles a ustedes a una organización que se llama C Capaz. C Capaz es una organización civil al servicio de la comunidad que está especializada en violencia sexual. La asociación tiene más de 15 años de experiencia, está constituida por un equipo multidisciplinario de personal de educación, de psicología, de personal de derecho y de trabajo social. Ellos describen su misión como organización en impulsar en la sociedad estrategias necesarias para disminuir la violencia sexual a través de la acción profesional multidisciplinaria, incidiendo en la seguridad ciudadana, permitiendo mejorar la calidad de vida de las familias. Ellos trabajan de manera en conjunta con diferentes organizaciones del gobierno. Ellos también tienen tres clases de seminarios, unos que son para padres de familia, unos que son para los niños de manera interactiva, notificarles de los riesgos que existen el día de hoy. Y también la tercera, que es la que estaremos nosotros tomando el día de hoy, que es para maestros, tutores, en nuestro caso consejeros y líderes que trabajamos con niños. Entonces, pues bienvenido, licenciado Pablo Corral Soto. El licenciado, de manera personal, él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el año 2010 y en este momento trabaja como líder ahí en esta organización de Capaz. Licenciado Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Creo que fue muy específico y muy aclaratoria el objetivo del trabajo que estamos realizando. Gracias por la invitación y gracias por tan numerosos participantes con el cual nosotros podemos llegar a más personas y así el alcance de la prevención es más variable. Entonces, les explico un poquito sobre el programa que estamos trabajando, ¿sí? Eh, el programa del que viene esta capacitación es el programa Paz. Sí, es un programa que se especifica en abuso sexual infantil. Ese programa tiene más actividades, ¿sí? Como lo había mencionado ahorita el compañero, el pastor. Actividades como los talleres preventivos para niños y niñas, ¿sí? Y una conferencia para padres y madres de familia. El título de esta capacitación que vamos a ver se llama Fuerza Colectiva de Intervención Segura, ¿sí? Y eso tiene que ver con, le... sabemos que la violencia sexual o el abuso sexual infantil es un problema grave, ¿sí? Pero más que grave es la complejidad de abordar, de abordar la temática y sobre todo del cómo lograr la prevención, ¿sí? Por eso el título Fuerza Colectiva. ¿Qué significa? Que el abuso sexual infantil no se trabaja solo, no se trabaja de manera aislada. Para poder prevenirlo se requiere de todos los actores sociales. Se requiere de papá y mamá principalmente, ¿sí? Se requiere de las instituciones que estén capacitadas, ¿sí? Para qué hacer, el qué hacer si detectan una situación de riesgo. Ese es el papel en el que estamos ahorita trabajando con ustedes, ¿sí? Se requiere también de los niños y niñas, ¿sí? Que también aprendan a revelar la información, a identificar sus emociones eh, para poder revelar y compartir, ¿sí? Sus inseguridades y sus inquietudes. Y por último, pues, claro, está la participación de los gobiernos a través de las instancias de justicia, ¿sí? Sin esos cuatro elementos no se podría llegar a la prevención. Y nosotros cumplimos eh, como uno de esos elementos, ¿sí? Ustedes, nosotros somos parte de esos elementos, ¿sí? Que nos va a ayudar a detectar esas situaciones de riesgo y cómo canalizar. Esta capacitación, bueno, disculpen que me vaya rapidito, es una capacitación que dura más de 2 horas, pero ahorita tenemos 1 hora, es el tiempo que nos solicitaron, entonces vamos a omitir eh, mucha información
En otro momento, con gusto, podríamos proporcionar y dedicarle tiempo de esa información. Ahorita nos vamos a ir en específico al protocolo, ¿sí? Que como les mencioné ahorita, precisamente el protocolo tiene que ver con qué hago yo como interventor, como interventora, si detecto una situación de riesgo. ¿Hasta dónde puedo intervenir? ¿Sí? ¿Cuál es mi papel? ¿Sí? ¿Y de qué manera lo hago? Sin poner al niño, a la niña en riesgo, sin ponerme a mí en riesgo y sin poner a la institución en riesgo. ¿Sí? Esto puede suceder, ¿sí? Por involucrarme de más o involucrarme de menos en una situación de riesgo. Entonces, vamos a analizar de manera breve, rápida, cómo, cómo podemos nosotros intervenir. ¿Sí? Nos adelantamos y iniciamos, yo creo que aquí en esta parte. Ah, igual, y si tienen alguna pregunta, con gusto podemos aclararla, con gusto podemos llevarla a cabo lo más que se pueda. Pueden levantar su manita o pueden activar su micrófono, no sé si quién controla el micrófono, ¿sí? Para las preguntas. Sí. La primera pregunta con la que abordamos hoy es, ¿por qué es importante el protocolo? Una de las cosas es que la mayoría de los sistemas de justicia o de las intervenciones que aplicamos a niños y niñas viene desde la perspectiva de una persona adulta. A eso se le llama adultocentrismo. ¿Qué significa? Que nosotros percibimos todos los modelos o las estrategias que realizamos a través, bueno, para los niños y para las niñas, ¿sí? Desde una perspectiva de adulto, es decir, tratando a los niños como si los niños tuvieran una capacidad cognitiva como un adulto, como si interpretaran o procesaran toda la información como un adulto, ¿sí? Supongamos, se observa a un niño que va a emitir una denuncia, sí, bueno, no el niño, papá, mamá emiten una denuncia acerca de un niño que vivió una situación de riesgo de abuso sexual, ¿sí? Llega el fiscal o llega el MP y pregunta, ¿qué día te sucedió eso? ¿Con quién estabas? ¿Sí? Platícame, nárrame todo el contexto, toda la situación. ¿Sí? Para un niño que está en una etapa, ¿sí? Digámosle antes de los 7 años, preoperacional, cuando todavía no puede definir la temporalidad y orden cronológico de las cosas, ¿cómo podría él narrar un acontecimiento paso por paso? Sí, entonces el fiscal escucha al niño que dice, pues es que yo estaba dentro del closet, ¿sí? Pero estábamos jugando en el parque, yo me acuerdo, ¿sí? Pero no, sí, ya después estábamos ahí en el closet y pues ya mi mamá me habló y me regañó. Y el fiscal, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿Sí? ¿Por qué no es claro? Porque es un niño, ¿sí? ¿Tú quieres que el niño te narre la situación? ¿Sí? Como si él conociera todo el orden cronológico o los detalles de las cosas. El niño te lo va a narrar de una manera desorganizada, desorientada, como un niño. Sí, entonces todos los modelos, todos los sistemas están pensados de esa manera, desde una perspectiva de adulto. Sí, entonces hay elementos en los cuales nosotros podemos participar y cuáles no podemos participar. Sí, y este protocolo ayuda también a la no revictimización. Sí, entonces. ¿Qué debemos de considerar para nosotros entender un protocolo? Hay 3 puntos, ¿sí? Considerar el bien superior del menor, principalmente, ¿sí? Por ley general de derechos, ¿sí? Eh, siempre se considera el bien superior del menor. Dos, la integridad de la institución y de las personas involucradas. Es decir, también el protocolo considera la institución, ¿sí? Su institución y también cada uno de ustedes.
considera que con este protocolo ninguno debe de correr riesgos, ninguno de los involucrados. Y tercero, la no revictimización. Sí, es decir, eh, permitir, ¿verdad?, que la situación no se vuelva más traumática de lo que puede ser, ¿sí?, para las personas involucradas. Tenemos que tomar en cuenta que es un delito, ¿sí? Si nosotros detectamos una situación de riesgo, ¿sí?, estamos ante un delito. ¿Qué significa? Que es obligación denunciarlo, ¿sí? No sé si en todos estos participantes haya personas de derecho, ¿sí?, abogados o abogadas, ¿sí? Eh, que ellos podrían dar fe precisamente a lo que significa esto. Toda situación de violencia ante un niño entra por oficio, ¿sí? Eh, entonces, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo, pero este protocolo nos ayuda, ¿sí?, a responsabilizar a papá y a mamá, ¿sí?, de asesorarse, ¿sí?, de buscar consejería y llevar el procedimiento, ¿sí? Es decir, no van a ser ustedes las principales personas en denunciarlo, ¿sí? Porque este protocolo, a pesar de saber que podemos denunciar en cualquier momento, ¿sí?, es orientar a la persona, ¿sí? Bueno, más bien es canalizar a la persona a que sea orientada, ¿sí? Y luego también se aborda institucionalmente toda situación de riesgo, ¿sí? No lo abordo yo como interventor personalmente. Supongamos que soy un maestro, una maestra de una escuela, ¿sí? Y observo una situación de riesgo o un menor llega y me platica, fíjate que yo en la casa cuando llego, el novio de mi mamá me toca. Y yo le hablo a la mamá, yo le hablo a la policía, yo empiezo a platicar con el niño, ¿qué pasó? Y platícame. No, no se aborda de manera personal, se aborda institucionalmente. Es la institución quien lo aborda. En este caso es la escuela quien va a abordar la situación. Sí. Se actuará ante cualquier situación de riesgo observable o narrado. Es decir, todo lo que ustedes consideren situación de riesgo se va a abordar. Más adelante vamos a aclarar. La institución no es juez para determinar si hay o no hay abuso. No son psicólogos forenses ni médicos forenses como para decir hay indicadores, no hay indicadores de abuso, ¿sí? No son criminólogos, ¿sí?, para determinar el perfil de la víctima ni del agresor, ni tampoco son policías ministeriales para investigar el delito. Sí, la institución no cubre esos papeles, no es investigador, ni juez, ni forenses. ¿Sí? Entonces, la institución observa una situación de riesgo, ustedes observan una situación de riesgo y desde ahí se activa. ¿Sí? Y no es el papel de la institución castigar. ¿Sí? Es decir, eh, vamos a castigar a a estos niños, vamos a correrlos, etcétera. No les corresponde observarlo, ¿sí? Pero no castigar. Esto se menciona porque a veces los padres de familia quieren que la institución haga algo, quieren que la institución los castigue a los niños, los corra, ¿sí?, los denuncie, ¿sí? Pero no es el papel de la escuela, porque la escuela no es juez para determinar qué pasó, si sí pasó o no pasó. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Bien. ¿Cuál es el papel de la institución ante una situación de riesgo? Sí, como mencionamos ahorita, no es el Ministerio Público, ¿sí?, para investigar, no son criminólogos ni tampoco jueces. Porque uno de los problemas que ha sucedido, sobre todo aquí en la ciudad, cuando sucede una situación de riesgo que se sale de control, incluso que se hace mediático, que sale en los medios de comunicación aquí en alguna escuela, algún preescolar, alguna estancia infantil,
precisamente surge por estos tres puntos, porque papá y mamá quiere que la escuela investigue, aunque la situación no haya sido ahí en la escuela, aunque la situación de riesgo sí, no haya sido ahí en la escuela, ¿sí? Papá y mamá quieren que la escuela investigue, ¿verdad? Que averigüe, que interrogue al niño, ¿sí? Pero pues no, la institución, ustedes, ¿verdad? Los maestros, las maestras no tienen las herramientas, no tienen las estrategias psicométricas, forenses, ¿sí? Para hacer una investigación, ¿sí? Ni los criterios de interrogación según eh, los análisis forenses. Tampoco son criminólogos para determinar eh, la agresión, ¿sí? O el daño que ocasionó, ¿sí? Ni tampoco jueces, porque sí espera papá y mamá, sí espera que la institución sea quien resuelva todas las situaciones. Entonces, papá y mamá es importante que sepan cuál es el papel de la institución también frente a una situación de riesgo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes si se detecta una situación de riesgo? Entonces, ¿cuál es el papel de ustedes frente a una situación de riesgo? Uno, identificar la situación de riesgo, notificarlo, canalizarlo y darle seguimiento. ¿Sí? Es decir, yo veo la situación de riesgo, luego notifico a papá y mamá lo que yo vi, ¿sí? Y luego ya lo canalizo a una institución especializada, es decir, hace capaz, ¿sí? Y luego ya le pido una carta, ¿sí? Donde ya lo están abordando, donde ya eh, el niño está sometido a un proceso psicológico y a una orientación jurídica. Eso es todo el papel. Identifico, observo, veo ahí la conducta, ¿sí? Le digo a papá, pasó esto, ¿sí? Llévelo a esta institución y tráiganme una cara. Eso es todo. No más. No me involucro más. No investigo, no averiguo. Ahora sí, para poder entender el protocolo, no puedo pasar al siguiente. Listo. Para poder entender el protocolo, era necesario saber cuál es el papel de la institución. ¿Sí? Eh, el protocolo se llama instancias seguras. ¿Sí? El primer paso que debemos de realizar si vemos una situación de riesgo. ¿Qué es una situación de riesgo? Es que veamos una conducta de un niño jugando sexualmente con otro niño o explorando, ¿sí? Es decir, que se estén tocando sus partecitas, sus genitales, que se estén enseñando sus genitales, su pene, sus nalgas, la vulva, que se estén frotando, cualquier juego, ¿sí? Que nosotros veamos sospechoso, ¿sí? Esa es una situación. Uno es que lo veamos, o dos, la otra situación de riesgo es que el niño manifieste, que el niño se acerque con ustedes y les platique, una vez a mí me pasó esto. Una vez mi primo, mi prima me hizo esto. Esas son situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Sí? Si vemos una situación de riesgo observable, se corrige. Posteriormente, ¿sí? Explicar por qué es conducta de riesgo. Es decir, ven a un niño que le está enseñando su pene a otro niño. Mira, le enseña. Entonces, ¿el primer paso es corregir? No, ¿verdad? No, no te saques tus genitales, no lo tienes que enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Como dice este punto, explicar por qué. Es, acuérdate que tus genitales es una parte privada, no debes de estar mostrando tus genitales, debes de respetar tu cuerpo y debes de respetar el cuerpo de los demás, ¿sí? Lo que estás haciendo es incorrecto y puede haber consecuencias. Eso es lo primero, corregir, observar la conducta, corregir. Ya una vez que vimos esa situación, corregimos, ¿sí? O el segundo punto es, en caso de que sea narrado, de que el niño se acerque y nos comente algo, ¿sí? Es escuchar nada más al infante. Dice activamente. ¿Qué significa activamente? Es decir, que no voy a estar preguntando. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde? ¿Y con quién estabas?
¿sí? No, es yo nada más escucho, soy receptor de la información. ¿Para qué? Para no meter palabras mías, para no involucrarme de más. En el momento en el que yo me involucro de más, ¿sí? Eh, se puede mermar la información, ¿sí? Y eso me involucra más en un proceso de justicia. Que me hablen allá a fiscalía y que tenga que estar asistiendo en las audiencias como testigo, ¿sí? Entonces yo nada más escucho, ¿sí? Ante el infante, la experiencia sin interrumpir, ¿sí? Sin cuestionar o indagar. Yo nada más escucho. Eso es todo, soy el receptor de la información, ¿sí? Por eso dice el punto 3: no es necesario indagar. Con la simple sospecha de riesgo se prosigue a la explicación del protocolo. No necesito saber más para empezar a actuar con esto, con el simple hecho, ¿sí? De lo que yo escuché y de lo que vi, inicia el protocolo. ¿Por qué? Porque no soy ministerial, no voy a hacer investigación, no cuento con las herramientas, no cuento con las estrategias, ¿sí? Para juzgar lo que está sucediendo. Es una situación de riesgo, tengo que notificar. Infancia consciente, el punto 4, ¿sí? Es hacer partícipe al infante de la situación. Es decir, esto no debe estar sucediendo, lo que me estás platicando no debe estar sucediendo, ¿verdad? Tenemos que buscar ayuda y vamos a que nos orienten, ¿sí? Para evitar que vuelva a suceder eso, ¿sí? Al niño lo estamos haciendo consciente, ¿sí? De que van a empezar a iniciar a buscar ayuda, ¿sí? Para evitar que las situaciones continúen. El paso 5: sin juicios. No es necesario evitar hacer juicios. A ustedes no les corresponde estarle platicando a sus compañeros, a las demás personas o papá, a los otros papás. Oh, fíjate que pasó esto, fíjate que están abusando de un niño. ¿Sí? Ahí ya están haciendo un juicio. En el momento que ustedes están diciendo, abusaron de ese niño. Oh, ese niño, yo creo que lo están abusando. O yo creo que abusaron sexualmente de ese niño. No, no hay que hacer juicios. Ustedes no lo saben. Sí, yo escuché que cuando llega a la casa, su primo le toca. ¿Sí? Pero yo no voy a hacer el juicio de que es abuso o no es abuso. Voy a evitar hacer juicios. ¿Sí? No me corresponde a mí. Yo simplemente escuché, ¿verdad? Lo que el niño decía. Que cuando llega a la casa, su primo le toca las nalgas. ¿Qué sucede? No lo sé. ¿Será abuso? No lo sé. Los profesionales se van a encargar de determinar. Pero yo no sé, yo no voy a decir que sí están abusando o que no están abusando de ese niño. Y tampoco voy a estar platicando. Oh, fíjate que al niño tal, oye, fíjate que al alumno de la maestra tal le pasó esto. Hay que evitar toda esa situación de chisme. Y aquí vamos a uno de los puntos más importantes, ¿sí? Institucionalizar. ¿Qué significa? Que ustedes, ya una vez que escucharon o vieron la situación de riesgo, ¿sí? No es ir directamente con papá y mamá e identificarlo. ¿Recuerdan cuando les mencioné que, que esto se aborda institucionalmente? Pues sí, lo que se tiene que hacer es, ¿sí? Llevarlo con el responsable de la institución. Esa información que ustedes obtuvieron, tienen que notificar al responsable o a la responsable de la institución. Sí, entonces, como es un posible delito, sí, fíjate que observé que el niño, que Juanito, voy con el responsable de la institución, sí. En este caso, no sé si sea alguno de los pastores de su institución, supongo que hay varios, y se observó esta conducta, ¿verdad? Observé a Juanito que se estaba bajando el pantalón y le enseñaba su pene a Pablito. Y ya. Eso es lo que yo observo, sin juicios ni. Para mí, eso es una situación de riesgo y tengo que notificarle con usted. ¿Sí? La situación hay que ser así descriptiva, sin juicios. ¿Sí? O si ustedes recibieron información, llegan con el director, estaba yo ahí en el receso, ¿sí? O estábamos en un descanso y se acercó Juanito y me comentó que cuando llega a la casa, su primo tal le toca sus nalguitas. Entonces, esto es una situación de riesgo
y ya está usted notificado. Como decíamos ahorita, los hechos, sí, los pueden manifestar textualmente, ¿sí? Como ustedes lo observaron, ¿sí? O como ustedes lo escucharon, ¿sí? Así, con esos detalles, ¿sí? Sin hacer juicios. El niño, Juanito, me dijo, ¿sí? Que cuando llega a la casa, su primo tal le agarre las nalguitas. ¿Sí? Así justo como él me lo comentó, yo lo notifico. ¿Sí? No voy a decir ahí, es posiblemente abuso, o el niño me comentó que están abusando sexualmente de él. No, no, el niño te comentó que cuando llega a la casa, le agarra su primo. ¿Sí? Para no contaminar la información, y repito, ustedes se mantienen lo más neutral posible. Si ustedes involucran palabras de más, hacen juicios, se están involucrando más en el proceso. Ya una vez que el responsable de la institución ya tiene esta información, y ahora sí es notificar a papá y a mamá. ¿Sí? Entonces ya la institución es quien debe notificar al padre, madre o tutor por escrito para tener un registro. ¿Sí? Y ahí mismo solicitar la firma del enterado. Es decir, yo cumplo ante la ley. Acuérdense, es nuestra obligación denunciar el delito. En este caso, no estamos denunciándolo. Estamos responsabilizando a papá y a mamá de que empiezan con la asesoría, pero tenemos que respaldarnos nosotros jurídicamente como institución. Y para poder respaldarnos como institución, ¿sí? Se hace la canalización y la notificación por escrito. Es decir, si estoy haciendo algo, mi institución observó una situación de riesgo, se notificó y se canalizó. Hice el papel que me corresponde. Entonces, eh, ¿cómo se notifica? Por escrito y también, igual como se le notificó a su responsable, a papá y a mí, sin hacer juicios ni nada. Señor y señora tal, ¿verdad? El día de ayer, a punto de tales horas, su hijo Juanito se acercó a la maestra y le mencionó que cuando llega a la casa, su primo tal le toca sus narices. Por lo cual la institución identifica esto como una situación de riesgo, ¿sí? Queda usted por enterado, se le recomienda que acuda a las instancias correspondientes y que se asesore en la institución CECAPAS para que le den orientación. Y ya. Yo como institución no le estoy diciendo si el niño fue abusado o no fue abusado, no lo sabemos. Es una situación de riesgo, identificamos, notificamos y canalizar. Y fírmele aquí. ¿Sí? Y eh, nos trae una carta para la siguiente semana donde ya lo llevó al niño, donde va a iniciar un proceso psicológico y orientación familiar y orientación jurídica. Mm. Punto 9. Bueno, esto ya lo mencionamos, que la institución debe sugerir canalización. Un centro especializado, sí, dentro de la carta, dentro de ustedes, dentro de su notificación, ahí debe estar la canalización. Punto 10. Seguimiento. Y ustedes pueden exigir dar seguimiento. ¿Sí? Tráiganos una carta, cómo va, qué le dijeron, ya terminó el proceso, ¿sí? Para darle nosotros cierre a esta situación. Ya el niño ya no está en riesgo, ya los demás niños ya no están en riesgo, ¿verdad? Entonces podemos darle seguimiento, ¿sí? Para salvaguardar la integridad de los menores. Ahora, ¿en qué momento nosotros vamos a notificar a las autoridades? Bien, podrían notificar ustedes en el momento que quisieran, desde el principio, desde que ustedes ven la situación de riesgo, se podría notificar, ¿sí? A la Subprocuraduría del Menor, ¿sí? Podría ser una de las instancias. Tengo entendido que hay gente de diferentes estados, ¿no? No nada más de aquí del estado de Chihuahua, ¿sí? Correcto. Entonces, De Tamaulipas también tenemos. de Tamaulipas, muy bien. Es muy similar, el procedimiento es muy similar, es igual a la Secretaría del Menor, ¿sí? A cualquier instancia de protección a infantes.
Entonces, ¿en qué momento ustedes pueden notificar? Eh, Como decíamos ahorita, la intención es abordar la situación de riesgo correctamente, buscando la asesoría especializada sin implicar aún a las autoridades directamente. Eso es lo que hace el protocolo, es todavía no vamos a involucrar a las autoridades, vamos a hacerlo desde otra estrategia, ¿sí? Más relajada, ¿sí? Hasta que sea necesario. ¿Cuándo es cuando se notifica? ¿Sí? Si se presume riesgo ante la vida del menor o de alguien más. Si hay señales de violencia física. Ahí ustedes pueden eh, comunicarse directamente a las autoridades, hacer la notificación. No es denuncia. Lo que ustedes hacen es una notificación, ¿sí? Porque a veces pensamos que es denuncia y voy a denunciar al DIF, voy a denunciar a la fiscalía. No, es hacer un reporte, ¿sí? O incluso eh, una canalización a la Subprocuraduría del Menor. Sí, entonces voy a avisar, voy a notificar, ¿sí? A las autoridades esta situación de riesgo que estamos observando. ¿Cuándo? Cuando el posible agresor, también en qué otro momento, cuando el posible agresor es el custodio del o la menor o vive bajo el mismo domicilio. Si el menor comparte cierta información, ¿sí? De abuso, mi papá, mi tío con el que vivo, entonces ahí sí es necesario. ¿Por qué? Porque el niño va a regresar a casa, ¿sí? Y si el niño comenta que ya habló, que ya dijo, ¿sí? Que ya reveló información con ustedes, no sabemos en qué situación de riesgo se pueda poner esa niña. Sí, entonces ahí, si ustedes saben que esa persona, que el posible agresor, agresora, vive con el niño, ahí tenemos que notificar a la Secretaría del Menor. ¿Sí? E incluso ustedes pueden retener al menor, es decir, impedir que regrese a la casa, tú te quedas con nosotros, vamos a ver a la Subprocuraduría viene por ti, ¿sí? Y te resguarda, ¿sí? Ustedes pueden retener a los menores, ¿sí? Pueden impedir regresar a los menores, ¿sí? Si están en riesgo, ¿sí? A sus casas, no es secuestro, ¿no? Porque inmediatamente ustedes notifican a los autoridades, ¿no? ¿Sí? A veces los papás amenazan con esa situación lo está secuestrando a mi hijo, o por qué lo tiene, o por qué se quedó con el hijo. No, es por seguridad, ¿sí? Y cualquier adulto puede retener a un menor y llevarlo a la Secretaría. Es hablarle a que manden a una unidad para que lo recoja, ustedes pueden ir directamente. La Subprocuraduría regularmente la conocemos como DIF, los DIF municipales. La Subprocuraduría del Menor regularmente opera dentro de DIF. Aquí tenemos los teléfonos, pero de aquí de Ciudad Juárez. Eh, Otra de las cosas también es que ustedes también pueden llevar al niño al médico o al psicólogo o a cualquier institución sin la autorización de papá y mamá. Si un menor de edad está en riesgo, ustedes no necesitan la autorización, ¿sí? Para intervenir, ¿sí? El sistema de justicia y los códigos de derechos de infancia permiten que cualquier adulto pueda intervenir si ven a un niño o una niña en situación de riesgo. ¿En qué otro momento pueden avisar a las autoridades? Cuando papá o mamá, ¿sí? Hacen caso omiso de la situación. ¿Sí? Entonces, señora, señor, se le notifica a usted que en el recreo se observó a su hijo mostrando sus genitales, su pene al niño tal y al niño tal. ¿Sí? Por lo cual se canaliza esta decisión, hace capaz que lleve un proceso psicológico, una orientación jurídica, lo que sea que se tenga que llevar, llévelo para él. Si usted no nos trae la carta donde ya lo está llevando, vamos a tener que notificar a la subcoordinador, si va a las instancias correspondientes. Sí, entonces si papá y mamá hace caso omiso, no quiere traerles una carta, no quiere hacer ninguna intervención, ahí es cuando se puede
avisar a las autoridades. Incluso nosotros lo hacemos. Cuando llega un menor con nosotros y la situación es una situación de riesgo, eh, tienen que cumplir con el proceso de diagnóstico y el proceso psicológico. Si la persona deja de asistir repentinamente, nosotros tenemos que canalizar a la subcoreana, ¿no? ¿Sí? La asociación Se Capaz, nosotros podemos eh, abordar ese tipo de situaciones sin la necesidad de la denuncia, todavía. Las fiscalías de aquí están enteradas del trabajo de nosotros y tenemos la autorización correspondiente, ¿sí? Para abordar ese tipo de situaciones sin la denuncia. Entonces, eso es parte del proceso con el que inicia papá y mamá. Saben que tiene que terminar su proceso. Si no termina su proceso, tenemos que canalizar a esa coreana, incluso nosotros. Sí, entonces ustedes también pueden hacer eso. ¿Sí? Si no trae esa carta, vamos a hablar de eso por el momento. ¿Sí? Y ustedes ya cumplen legalmente. Ya no, ya no hay ninguna implicación. Porque acuérdense, es nuestra obligación denunciar el delito. ¿Sí? Si las fiscalías se dan cuenta que hubo un delito con un menor, ustedes sabían, ustedes estuvieron enterados y nunca notificaron, nunca canalizaron, nunca hicieron nada, pues ustedes se pueden convertir en cómplices de un delito. ¿Sí? Por eso es necesario la notificación y la canalización. ¿Sí? Y en caso de que papá o mamá no haga caso, entonces a la subcoreana también para salvaguardar la integridad de nosotros mismos, de la institución y de los implicados. Ah, preguntas hasta aquí, dudas. Buenas, buenas, licenciado. Gracias por este espacio. A mí me gustaría solamente tener un pequeño comentario para todos los que estamos aquí. Hubo una pregunta por ahí en cuanto a los padres, ¿no? Nos gustaría hacer énfasis, queridos líderes, hay nosotros que tenemos nosotros que tener cuidado cuando un niño sufre de esto, pero también cuando hay un adulto que es el que está involucrado en una situación así. Recuerden que nosotros tenemos reglamentos que nos prohíben a nosotros tener en nuestras actividades con niños a cualquier persona que se sabe que tiene historial en una clase de esta clase de comportamientos. Nosotros como iglesia creemos en la redención, creemos que una persona puede llegar a ser transformada, que una persona puede llegar a mejorar, pero aún así nuestras consecuencias tienen acciones. Y en estos casos, aunque nosotros podamos de aceptar de nuevo la persona en la iglesia, poder decir, bienvenido, eres parte de nuestra organización nuevamente, eso no significa que tiene autorización para trabajar con niños. Sí, tengamos mucho cuidado con esto. Es por eso que en todos nuestros cursos de capacitación se toma tal vez esa sería mi pregunta, licenciado. Nuestra organización pide que tengamos un chequeo de antecedentes de esta dirección con las personas que trabajan con nuestros niños. ¿Dónde nosotros nos podemos acercar para poder tener esa clase de chequeo de antecedentes? Por ejemplo, llegó una nueva persona a nuestra iglesia que viene de Veracruz o viene de Estados Unidos. Yo no le conozco, pero dicen que trabaja muy bien y es muy bueno en clubes. Muy bien, o sea, ¿cómo nosotros podemos cerciorarnos de que él no tiene esta clase de trasfondo? Porque es algo muy serio que tenemos que tomar en cuenta. ¿Dónde podemos revisar eso? Sí, uno es solicitarle mismo a la persona, ¿verdad? Una carta de no antecedentes, pero también hay una página, ¿sí? Y esa página no es estatal, es federal. Es una página donde cualquier persona puede acceder. Se las comparto, sí, se las comparto. Gracias. La página, ahí se las mando, o con Karina, ¿sí? Que es donde ustedes pueden introducir los datos de la persona y ahí les puede salir si la persona tiene orden de aprehensión, ¿sí? O tiene algún antecedente, algún delito grave, y ese es un delito grave, ¿sí? Hay delitos que nunca van a aparecer, como robos, ¿sí? Como riñas en las calles o peleas callejeras. Esos delitos no generan antecedentes, ¿sí? Pero este delito sí genera antecedentes. Entonces, sí hay una página donde ustedes pueden acceder. Bueno, hay dos páginas. Una, si la persona tiene orden de aprehensión,
¿sí? Si hay una carpeta de investigación en esa misma página, y otra es si hay antecedentes, ¿sí? Muy Ya bien, es muchas más gracias. pública esa información, ¿sí? Entonces, y las dos páginas son federales. Eso significa que no nada más es de aquí del estado de Chihuahua, sino cualquier estado de la República, ¿verdad? Cualquier persona de cualquier estado de la República puede acceder a esa información. Les, Gracias, gracias, les comparto Pablo. esas dos páginas. Creo que son pertinentes esa información, ya que hoy en día se está acentuando más estos protocolos que a lo mejor en el tiempo atrás lo pasábamos por alto porque ser de la iglesia, por ser tema de la iglesia, pero no está de más poder siempre gestar y tratar de corroborar siempre y cuando no se conocía, como decía el pastor Sam. Tenemos una pregunta en el chat, Pablo, que nos gustaría compartirte. Espero que esto no suceda, pero tan solo el hecho de que un niño muestre sus genitales ya se debe iniciar el protocolo, es pregunta. Eh, Cualquier situación de riesgo, ¿sí? Se inicia con el protocolo. Recuerden, no son ministeriales, ¿sí? Investigadores que van a determinar si es a causa de algo, de un tipo de violencia o no, ¿sí? Entonces, sí, ante cualquier situación de riesgo como eso, se puede iniciar el protocolo. No lo van a juzgar, no van a decir si está bien, si está mal. No, no es el papel de ustedes. Por eso es necesario que papá y mamá también conozcan el papel de la institución, ¿sí? Entonces, por ahí les vamos a pasar también otra información que ustedes pueden compartir con papá y mamá, todos los padres de todos los niños y las niñas que ustedes trabajan, ¿sí? Para que también sepan, ¿verdad? Que hay un protocolo, ¿sí? Y cuál es el papel tanto de ellos como de ustedes al momento de presentarse esta situación. Porque sí podemos decir, eh, no, pues es que no es para tanto, ¿sí? Ahí estamos juzgando. ¿Cómo sabemos que no es para tanto? ¿Cómo sabemos si no hay algo detrás de eso? ¿Sí? Entonces no lo sabemos. ¿Quién lo va a saber? Un profesional que se encargue de hacer un análisis, ¿sí? Psicológico acerca de ese tipo de conductas. ¿Sí? Entonces, eh, por eso es ante cualquier situación de riesgo. Nosotros tenemos aquí en nuestras divisiones de trabajo con los niños un concepto que le llamamos clubes misioneros, donde son niños que son de la comunidad o que son que no han crecido dentro de la iglesia y que una persona hace esa recaudación de elementos para trabajar con los niños allá. Hay un comentario en ese contexto. Cuando se trabaja con clubes misioneros, en niños no adventistas y en lugares marginados puede aumentar la cercanía con estos casos. Y es Sí, importante estar informados y actuar conforme al protocolo como usted ya lo está dictando, ¿no? sí. Y es solamente es un comentario. Otra pregunta, ¿se pueden realizar pláticas diseñadas para los niños para que ellos conozcan todo este tipo de temas? Sí, sí, el taller que nosotros trabajamos, sí, es precisamente de qué va toda esta información, es precisamente preparar a los niños para eso. Déjenme, les comparto los siguientes pasos para la prevención. Eh, Son cuatro pasos, sí, que se puede dialogar con los niños, bueno, esto se trabaja de manera lúdica, nosotros lo trabajamos de manera lúdica, que el primer paso es identificar situaciones la identificación de las emociones y comunicarla. Es decir, que el niño aprenda, sí, a comunicar lo que siente, sí, y validar esa emoción. Es decir, Juanito me dijo feo, y voy con la maestra y le digo, me siento triste porque Juanito me dijo feo, tiene derecho de hacerlo. Si el niño puede expresar eso, esa emoción, aprende a expresar otras situaciones más confusas, como cuando llego a la casa, mi hermano mayor quiere que me quite la ropa y no me gusta, me siento triste, o me da asco, o me da miedo, ¿sí? Entonces la primera parte es eso, es enseñar a los niños a que expresen sus emociones, que las identifiquen y que las expresen. El segundo paso de la prevención es el lenguaje preventivo, que ellos aprendan el lenguaje correcto para comunicarlo. Los niños hablan y dicen muchas cosas, pero con el lenguaje de adulto
muchas veces no le entendemos, ¿sí? Como el caso de un niño que llega con papá, con su papá y con su mamá, y vete, vamos a vámonos, es un domingo, vamos con tus abuelitos. Y el niño les dice, es que no me gusta ir con mi abuelito, porque me hace así con el dedo. Y el niño llega y le toca con el dedo índice a la mamá en el hombro. Es que me hace así, bueno, en el brazo, le toca, es que me hace así con el dedo, ¿verdad? Y mamá y papá le dicen, pues así es tu abuelito es muy juguetón, no tiene nada de malo. ¿Sí? Cuando el niño lo que quería decirles es que su abuelo le tocaba sus pompis, su cadera, de hecho, su cadera y sus pompis con su pene. Pero como no tenía en su lenguaje la palabra pene, ¿sí? Este, porque él conoce su pene, pero no el del abuelo, y el del abuelo era muy diferente, entonces él no sabía que también el del abuelo era pene, ¿sí? Y no sabía cómo decir frotar, ¿sí? Ni tocar. Sí, entonces el niño manifestó su incomodidad, manifestó un abuso, pero con su lenguaje. No quiero ir es que no quiero, no me gusta ir porque mi abuelo me hace así con su dedo. ¿Sí? Entonces también, esa es la otra parte, desarrollar el lenguaje preventivo, delimitar el espacio personal, ¿sí? ¿Quién puede acercarse a mí y hasta dónde? ¿Sí? Y por último, Ya, identificar situaciones de riesgo, es decir, el niño tiene que aprender cómo el agresor va a acercarse a él. Cómo va a jugar, cómo va a querer manipular, cómo va a disfrazar el predator. ¿Sí? ok. Entonces, Tenemos una pregunta, Henry, no sé si está desactivado los audios, digo, los micrófonos, pero Miss Eve quisiera hacer una pregunta, entiendo que lo hará eh, por medio de ella misma. claro, Bueno, escucho. buenos días. Buenos días. Sabe que, bueno, nosotros ahorita con el tema de que si el enseñar las partes íntimas, luego se tiene que dar aviso. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque en el salón, por ejemplo, nos tocó un caso donde los niños, bueno, soy maestra y pues estoy con primaria. Entonces, nos tocó un caso donde un niño se estaba bajando el pantalón. Platicando con él, nos dice que los niños le decían que sus partes íntimas estaban peludas. Entonces, él quería demostrar que no estaban peludas. Entonces, aquí no es un abuso, sino era simplemente el poder demostrar que no estaba peludo. Ojo, estamos juzgando de si es o no es abuso. Y recuerden, no vamos a juzgar si hay o no hay. Vamos a actuar ante una situación de riesgo. Y la situación de riesgo es exponer los genitales. Eso lo puede llevar, ¿sí? A la vulnerabilidad. Estamos hablando de un niño vulnerable, ¿sí? Un niño que expone sus genitales, ¿sí? Eso sí lo puede llevar, ¿sí? A una situación de riesgo todavía más grave. ¿Dónde? Donde haya un agresor, una agresora por ahí cerca, ¿sí? Entonces, hay una situación de riesgo. ¿Cuál es la situación de riesgo? Un niño que expone sus genitales. Eso lo vulnera a él, ¿sí? Ustedes no juzgan si hay o no hay abuso, si puede o no puede haber, ¿sí? Es una situación de riesgo, de abuso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Canalizan, identifican la situación de riesgo, canalizan y luego, ¿sí? Se le enseña a ese niño, se le prepara, ¿sí? Se le puede dar un diagnóstico. Este niño no presenta indicadores de violencia sexual. Sí, de hecho, el 50% yo creo que de los casos que nosotros atendemos, ¿sí? No presenta indicadores de violencia sexual, pero papá y mamá deciden acudir porque presentó una situación de riesgo, no saben qué sucedió. Eh, y luego, dentro de su proceso, sí, se le enseña al niño precisamente todos estos cuatro puntos. Se le enseña a reforzar, ¿sí? Eh, en él, a cómo poder dejar de ser un niño vulnerable, ¿sí? Porque el agresor se va a aprovechar de esa vulnerabilidad. Entonces, sí, se le enseña la parte preventiva. Cuando inician un proceso este, psicológico, primero se inicia con un diagnóstico, la siguiente parte entra la educadora y la educadora le refuerza estos pasos. Se le da de manera lúdica estos mismos cuatro pasos, sí, para la prevención.
Hay papás y mamás que llevan al niño sin ninguna situación en específico, sino llegan y dicen, ¿sabe qué? Quiero que mi hijo aprenda los 4 pasos de prevención. Quiero que mi hijo sea un niño más precavido. Me da temor porque pasa mucho tiempo con sus abuelos o ahí en la guardería, entonces quiero que mi hijo se refuerce la parte preventiva. ¿Sí me explico? Sí, sí, definitivamente. Licenciado, no sé si quiere continuar con la presentación y damos al final un espacio más de dudas, No, eh, ya con esto o, ya o terminamos si la la presentación. parte Sí, por ahí vi general. otras manitas levantadas. Licenciado, Ok. no sé si pueda hablar para hacer una pregunta. Sí, sí, claro. Muchísimas gracias. ¿Sabe de que sé de un caso de un niño, pues que estaba en la escuela primaria, un otro niño lo llevó al baño y le enseñó sus partes genitales Ujú. y se acercó con ese niño y le comenzó a frotar las nalguitas y luego le preguntó que si le gustó. En esa ocasión se dio aviso a la escuela. Sin embargo, ¿cuál sería el proceso a seguir con tanto como el niño, pues el niño que recibió pues, o sea, en sus nalguitas, ¿verdad? Ujú. Porque regresó de la escuela y luego ya no quería volver a ir a la escuela y se sentía avergonzado y enojado y pues con el otro niño, porque muy seguramente pienso yo que pudo haber tenido alguna clase de abuso. Ambos, ¿verdad? En primer lugar. ¿Cuál fue la pregunta de eso? La pregunta fue, ¿cómo se procede? ¿A quién se denuncia? ¿Cómo se acerca a las autoridades para dar aviso? Ah, Tanto por parte de la escuela como de los familiares. O sea, sí, y tanto por el niño, o sea, el niño que pues recibió el trauma en ese momento por el otro niño, ¿verdad? Porque pues se acercó a rozarle su penecito en sus nalguitas, sí. Eh, este, tanto para el niño que lo hizo, ¿verdad? Porque muy seguramente el niño que lo hizo, pienso yo, que pudiera tener algún antecedente de abuso. claro, claro. Este, lo más probable. Sin embargo, este tipo de situaciones surge algo, ¿verdad? Si ustedes eh, en algún momento tomaran la conferencia para padre y madre en familia, ahí veríamos un poquito cuál es la responsabilidad de ellos, pero desde el aspecto emocional, porque obviamente papá y mamá son los que van a sentir todo y eso hace que se intervenga de cierta manera, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros observamos, ¿sí? Con papá y mamá, cuando sucede este tipo de cosas, que a su hijo fue el afectado principal, no fue quien agredió, sino fue la víctima en este caso, queremos justicia, ¿sí? Y justicia es que corran al niño, ¿sí? Justicia es incluso que lo denuncien. O sea, ha habido casos en que papá y mamá quieren denunciar al otro niño, pero pues no procede la denuncia. ¿Por qué? Porque un niño victimario, ¿sí? Que agrede sexualmente a otro niño, no lo hace con la conciencia de la sexualidad, ¿sí? El concepto de sexualidad se desarrolla después de la adolescencia, con todas las implicaciones, y la intención de la sexualidad todavía más adelante. Entonces, un niño que agrede a otro niño de esa manera, tocándole sus nalguitas, acercando su pene, etcétera, no lo hace con la intención que lo hiciera un adulto, ni siquiera con la conciencia, repite una conducta, ¿sí? Ya le genera una ansiedad. Entonces, como usted lo menciona, Miss, es igual otra víctima posiblemente. Entonces, Fiscalía no va a meter a la cárcel al niño, ¿sí? Lo que sucede es que va a canalizarlo a la subprioridad del menor, que es a uno de los DIF, sí, a la subprioridad del menor, y es a los dos niños someterlos a un proceso psicológico, analizar el caso y a los dos los va a someter a un proceso psicológico, ¿sí? Y ahí es donde los papás del niño víctima
no lo van a percibir como justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no le hicieron nada al otro niño? ¿No? Pues sí, ya está en un proceso y la familia puede estar también sometida a un proceso de asesoría, ¿verdad? Entonces, como a los dos Ujú. les aplican la misma estrategia, a los dos un proceso psicológico no lo sienten como justicia. Pero eso es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Se lleva a la psicología del menor. ¿Para qué? Para que ese niño agresor sea sometido a un proceso psicológico y den un diagnóstico. Y también ver a mi hijo, sí, llevarle un diagnóstico psicológico para ver qué tanto le afectó y qué tengo que hacer. Todo eso lo Muy hace bien. la institución. Eh, Gracias por tan expansiva respuesta, licenciado. Tenemos aquí otra pregunta de Alberto L. Alberto, no sé si quisieras prender tu micrófono y Sí, puedes gracias. compartirnos. Nada más era por el caso, el primer caso que mencionó ahí una hermana que decía que le decían a un niño que tenía sus genitales peludos. Ujú. Y responde nuestro expositor que hay que canalizar al niño, pero no dijo nada de los agresores. Los agresores que están tramando al niño que tenía esto físicamente y él hasta en su desesperación quiso demostrar que no. ¿A ellos qué? Sí, a todos precisamente. A los niños que están, ¿cómo podríamos decir? Pues están, no quiero juzgar esa palabra, si están agrediendo los genitales del otro niño, si están juzgando los genitales del otro niño, pero, pero están hablando acerca de los genitales del otro niño y a ellos también, o sea, también a ellos se les notifica a papá y mamá y también llévelo, ¿sí? Porque llévelos a un proceso, llévelos aquí a la institución Sea Capaz porque sus hijos, su hijo, ¿verdad? Está eh, metiéndose con la sexualidad del otro, ¿sí? Está haciendo insinuaciones. ¿Sí? Entonces, hay que llevarlo a una orientación. Es una orientación donde el niño aprende precisamente a respetar y delimitar el espacio personal, a comunicarse con respeto, ¿sí? Todo eso. Pero sí, efectivamente también, o sea, es a todos los involucrados, ¿sí? Principalmente a quien puede generar la situación de riesgo. Porque un solo niño puede estar agrediendo a muchos niños. Y sí, ¿verdad? Un niño víctima de abuso sexual. Es como un virus el abuso sexual. Un niño que vivió abuso sexual allá en casa, llega este, a la escuela, llega a la institución y puede replicar la conducta con varios niños, precisamente. Sí, entonces sí. Gra- Ok, gracias. Definitivamente. Gracias, Pablo. Tenemos una pregunta de Noria Enrique. No sé si está por aquí, si quiere abrir el micrófono para hacerlo también. Adelante. Sí, sí, no, yo solo quería compartir el hecho de que cuando el club llega a algún hermano nuevo que va a trabajar con el club o que llega a la iglesia, primero trae una carta de traslado de su iglesia y segundo, el club tiene una directiva que obviamente tiene que estar evaluando a las personas porque este juego o esto de estar buscándole antecedentes penales a las personas que llegan nuevo a la iglesia puede ser bien complicado, puede ser bien complicado. Y segundo, que mi consejo, yo he trabajado con club muchos años y mi consejo siempre en este aspecto es que los directivas estén al tanto de lo que está pasando con los niños y cuando esto pasa o ellos ven que está pasando, vayan y busquen ayuda en un profesional, porque estos son aspectos que se estudian y no se estudian en una hora de un seminario. O sea, si se dan Ah, cuenta, todos los casos de agresión sexual en el menor, tanto dentro de los menores como entre un mayor entre el menor, aunque siguen patrones iguales, no siempre traen las mismas consecuencias o se van por los mismos lados. Entonces esto es algo que no está en nuestro control. La verdad, si en nuestro control está algo es detectarlo, pero no Ujú. resolverlo. Tenemos que tener exacto. la herramienta, como club, tenemos que ver la herramienta de cómo de entrenarnos Canalizarlo. para detectarlo, pero tener también una herramienta cada club de cómo ya lo detecté, a quién se lo voy a decir, qué ayuda voy a buscar, con quién me voy a comunicar. O sea, lo que siento es que es un poco peligroso tratar de resolverlo entre nosotros, que no es nuestra profesión,
sino tener como una herramienta de poder buscar rápido la ayuda. Entonces, si nos podían proveer esa herramienta de dónde buscar esa ayuda rápido cuando lo detectamos, es solo la pregunta. Sí, claro que sí, Muy bien. a brindarle la información que necesitan. Este parte del programa que nosotros trabajamos, el programa Paz, ¿sí? Es trabajar en vinculación con ustedes. Nosotros no podríamos alcanzar o llegar a más niños y a más niñas sin ustedes, ¿verdad? Por eso esta capacitación se llama fuerza colectiva, porque la violencia sexual precisamente se trabaja con todas las esferas. Si falta una de esas esferas, no se puede combatir la violencia sexual. Nosotros no podemos combatirlo sin ustedes, ¿sí? Y ustedes no pueden sin papá y mamá que lleve a sus niños. ¿Verdad? Y también sin un profesional que los oriente. Y nuestro trabajo no es nada más brindarles esta capacitación y listo, nos vamos. No, es que ustedes estén en alianza con nosotros y se sigan asesorando, ¿sí? Si se presenta una situación de riesgo, tanto de manera personal con ustedes o de manera institucional, en eso es comunicarse con nosotros, oye, pasó esto, quiero hacer esto, ¿se puede hacer esto? O ayúdame, ¿cómo intervengo? Eso es parte del programa, ¿sí? La asesoría Ok. el acompañamiento con ustedes. No nada más decirles esto y nos vamos. No, 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 no. ¿Verdad? Este es el preámbulo, ¿sí? De un protocolo, pero nosotros le ayudamos a ustedes a aplicar. Le ayudamos a guiar. Muy bien. Es, Me gustaría, licenciado, solamente dar un paréntesis aquí. Estaba mencionando al hermano. Saben que seguir los protocolos adecuados dentro de nuestra estructura de trabajo es muy, muy importante. Normalmente, alguien que tiene un detalle de estos, si hubo algún problema conocido, lo más seguro es que su iglesia sepa. Es por eso que las cartas de recomendación de feligresía de traslado son tan importantes en nuestro entorno. Nuestro manual de iglesia establece que nosotros no podemos tener a alguien con un cargo en la iglesia que no tenga su feligresía y por ende su carta de recomendación de su congregación anterior aquí. Ese es uno de los primeros filtros. El otro, se mencionó el hermano aquí que es un poquito complicado. Sí, es un poquito complicado, pero es necesario hacerlo. Ya que en el mundo en el que nosotros vivimos, pues como el pastor Jacobo estaba diciendo hace un momento, cada vez más hemos estado haciendo más conciencia en estos detalles. Antes nada más era una opción, era parte de un seminario. El día de hoy en nuestra tarjeta, no es la actualizada, pero en la tarjeta actualizada de guía mayor viene ahí tener una carta de antecedentes no penales. Y algunos comentamos, es que vale mucho sacarla, es que es difícil. Hermanos, es requisito para nuestros líderes que estamos trabajando, porque es un asunto serio, ¿no? Son daños que se generan para la vida de todo el menor. Y esto es la prevención que nosotros realizamos. Por eso estamos teniendo esta charla el día de hoy, ¿no? Para darnos cuenta que es algo serio y a pesar de los desafíos, algo que se tiene que hacer, porque de esta manera prevenimos de manera adecuada a nuestros niños. Me comentaron, tuvimos un caso aquí en Ciudad Juárez de una persona que tuvo un antecedente de esta manera, se cambia de iglesia, se va a otro estado y aquí pues las personas me contactaron, me dicen, pastor, nos enteramos que ya está trabajando allá en clubes otra vez, ¿qué pasó? ¿Dónde están nuestros filtros? ¿Dónde está eso? O sea, hay que hacer eso porque sí, sí existe, ¿no? Mi pregunta sería, licenciado, esta organización está aquí basada en Ciudad Juárez. ¿Ustedes tienen alguna otra rama en Tamaulipas que pueda ser útil para de las personas que están con nosotros visualizándonos desde Tamaulipas? ¿O algo eh, similar que exista una organización hermana allá que usted tenga lamentablemente, conocimiento? lamentablemente no hay. Eh, Hay instituciones que abordan diferentes tipos de violencia, eh, pero no una que se especifique o se especialice en violencia sexual, sino violencias diversas. Entonces, es difícil. De hecho, somos la única aquí en Ciudad Juárez, me atrevo a decir que en el estado. Bueno, hay otra en Chihuahua, Chihuahua capital, ¿verdad? Que atiende abuso sexual infantil nada más. Pero lamentablemente hay muy pocas instituciones, ¿sí? La otra que conocemos es ADIVAC, pero hasta la Ciudad de México, en violencia sexual. Entonces, es triste eso.
Muy bien, aquí tenemos un par de preguntas en el chat. Miren, hay una que está direccionada a nuestra iglesia. ¿Qué se hace con los que si tiene algo en su carta de antecedentes, pero es miembro de iglesia? Hermanos, ya lo mencionaba hace un rato, si hay alguien que tiene un antecedente de esta naturaleza, no puede, por bajo ninguna circunstancia, trabajar en el ministerio de clubes. Puede trabajar en diáconos, puede trabajar en alguna otra área, pero no puede. O sea, es que es muy bueno, es que tiene talento. No puede, punto. A nosotros creemos en la redención, pero nuestras acciones tienen consecuencias y es un requisito que nosotros tenemos para el trabajo con menores. ¿Sí? Si alguien tiene algún antecedente, está fuera de la jugada totalmente, de aquí hasta que Cristo venga. Sí, hay que verlo de esta manera. ¿Sí? Pastor Jacobo, no sé si nos ayuda a leer las otras preguntas. Sí, mira, dice en un comentario en mi opinión, dentro de nuestro registro como miembros de la iglesia, la iglesia debería de solicitarnos a todos por seguridad el INE, porque algún tipo de documento o algún tipo de documentos que acredite nuestra identidad para que la revisión en la base de datos de abusadores también sea efectiva. Miren, esto va escalando cada vez más, ¿no? Cada vez los filtros se van haciendo más acentuados para poder proteger este tipo de casos y poder prevenir. Sobre todo esa es la palabra clave, prevención antes de ser reactivos. Hay que ser preventivos. Y en esa parte yo creo que se está escalando y se está construyendo una idea para poder tener filtros de más exigencia y poder que nuestros niños estén en plena seguridad con la atención de cada uno de nuestros muchachos, ¿no? Este, otro comentario más. ¿Cuál Pues sería desde la la página? página. Sí, la página de la que estaba hablando, licenciado, nos podría, si no la tiene a la mano, nos las podría facilitar para nosotros Ya. compartirla en los grupos y tenerla en nuestros lugares de registro. Como en todas las diversas ponencias, queridos líderes, cada uno de los ponentes nos va a estar compartiendo el material de su presentación y el material de algunas otras cosas de las que hayan hablado. Las vamos a poner todas compiladas para compartírselas a ustedes. No sé, licenciado, si la tiene a la mano o nos las hace llegar a través de Karina. No la tengo ahorita a la mano, pero sí se las hago llegar a través de Karina. Sí, y si encuentro otra página más, también se las hago llegar. Muy bien. Pues, Pastor, creo que está llegando un último comentario de último momento. Es importante aclarar en las juntas de iglesia que aclaren cualquier detalle de esta índole al momento de dar carta de traslado y no oculten normas por deshacerse del problema. Que sea muy claro Ujú. el traslado, ¿no? Para que cuando llegue y sea recomendado, pues la iglesia que está recibiendo sepa cuál es la situación de la persona que llegue. Pues, Pastor, creo que estamos llegando técnicamente al final ya de esta charla que sin duda, Pablo, ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, de mucha retroalimentación y sobre todo de aprendizaje, siendo que esto, aunque ya se estaba previendo desde hace mucho tiempo, hasta ahorita se está acentuando todavía un poquito más y sin duda alguna ha sido retroactivo, ¿no? Para todos nosotros. Pastor Sam. No, pues solamente darle gracias. Aquí también está Karina, que es la asistente del licenciado Pablo, que está detrás de cámaras. También le damos las gracias. El licenciado Pablo, gracias por acompañarnos en esta ocasión, por dedicar su vida, su tiempo, sus recursos y su esfuerzo. Les quisiéramos recordar que esta es una organización que no es con fines de lucro. Gracias, al contrario, fue un placer compartir esta información con ustedes. Disculpe la brevedad con la que fue emitida toda esta información. Estamos para servirles, tenemos mucha más información que con calma pudiéramos compartir con ustedes, ¿sí? Estamos en disposición en materia de la prevención de los derechos de los niños y de las niñas. Fue muy grata esta experiencia compartir con ustedes y espero eh, que hayamos sido oportunos para sus necesidades. Sí, y gracias por esta información también, por llevarse esta información y contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil. Pues muchas Gracias. gracias, licenciado. De esta manera les damos término a este bloque.